19:32 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Quiero hacer una reflexión en torno a un tema que me llamó soberanamente la atención cuando estaba navegando en esta enorme laguna de internet, porque está lejos de ser un océano por cómo funcionan los algoritmos. Pero me encontré con una nota que era muy llamativa, que decía: la transición energética no existe. La escribía Manuel Fernández Ordóñez en el sitio Libre Mercado, porque quise tratar de entender a qué se refiere cuando un intelectual dice la transición energética no existe, mientras que vemos a la par cómo desde Ocasio Cortés en la Casa Blanca, ahora Sheinbaum en México, el Partido Verde en Alemania, incluso Podemos en su momento en España, ya habían coqueteado con esta idea de la transición energética. Pero es que ciertamente tiene razón esta persona cuando dice que la transición energética no existe. Porque los tiempos en los que vivimos, la realidad pasa desapercibida. Nos quedamos solamente con los discursos. Entonces, uno puede creer firmemente en algo que, cuando es contrastado con los datos reales, no se sostiene por un segundo. Como diría Ortega y Gasset, tenemos ideas, pero vivimos en las creencias, y muchas veces nuestras creencias parece que no tienen cierto correlato con la realidad. Creemos que la transición energética es posible, pero finalmente vemos que quizás no sea tan así. Esto es lo que sucede justamente con el tema que hoy quiero tratar. Si uno empieza a atender el discurso general, bien parece que la transición energética es una realidad. Más cuando vemos que tantas naciones de Occidente ya han abrazado la Agenda 2030, incluso en Roma se han celebrado pactos en torno a la Agenda 2030 y la transición energética, renovando toda la flota de vehículos para promover justamente el auto eléctrico, siendo que a la postre contamina más con auto convencional. Pero, detalle menor. Llevamos años invirtiendo en energías renovables. Y pareciera que las energías renovables son lo suficientemente maduras como para abastecer la demanda, incluso en las economías más avanzadas. Bueno, hasta que vemos la realidad. Hasta que vemos lo que sucedió, por ejemplo, en Texas o California, que la primera nevada cayó en un colapso energético. La verdad es que estamos muy lejos de una verdadera transición energética, porque no está funcionando de acuerdo a las reglas propias de un mercado descentralizado, sino en una pretensión progresista de un Estado intervencionista. Y esto es un problema, porque hacerle creer a la gente que ya está todo en vías de solución desvía la atención y hace que se pierda el foco de lo que debería ser el modelo económico del futuro. No está en vías de solución la transición energética. Y no vamos hacia un sistema energético del net cero a nivel global en el año 2050. El mundo tampoco va a cumplir el Acuerdo de París, ni se van a cumplir prácticamente ninguna de las metas que ha impuesto la ONU a instancia de la IPCC en la Agenda 2030. La transición energética a nivel global es un fracaso rotundo. Además, los combustibles fósiles suponían en los años 80 un porcentaje superior al 80% total de la energía consumida. Hoy, 40 años después y billones de dólares invertidos después, ese porcentaje sigue siendo superior al 80%. Es decir, millones y millones de dólares de cada contribuyente que pasaron por las manos de los políticos no sirvió de nada, más que para seguir sosteniendo una política del terror, como si se tratase de la Revolución Francesa. Esa política del terror que con el miedo intentan controlar a la población. Pareciera que el ecologismo se ha vuelto un sistema ecoterrorista. ¿Por qué no? Si vemos que finalmente en los resultados no hay un cambio significativo. Es más, se dice que estamos emitiendo más dióxido de carbono más que nunca en la historia. Y sin embargo, ¿quién es el principal socio comercial de la ONU en esta transición energética? Principalmente en lo que refiere, por ejemplo, a los paneles solares, con la concentración del mercado del 97%, en lo que refiere a la extracción y distribución de los 17 metales raros necesarios para la fabricación de estos paneles. China.
la nación más contaminante del mundo. Una de las razones por las que estamos fallando es porque no logramos comprender el concepto mismo de transición energética. Es un error conceptual, porque no existe eso de la mera transición energética desde un escritorio con la firma de un burocrático. Nunca en la historia de la humanidad existió una transición energética. Nunca hubo un despliegue político para que las personas, bajo la anuencia de un burócrata, decidieran de un día para el otro renunciar a la luz de la vela y empezar a consumir electricidad. Nunca fue en la historia de la humanidad un proceso en el cual un político le dijese a la población: a partir de mañana no más carros a tracción de sangre, empezarán a utilizar vehículos. Fueron siempre transiciones propias de un orden espontáneo. La aparición de una nueva fuente de energía no hizo que las fuentes anteriores desaparecieran mágicamente. Cuando el carbón apareció, el mundo no dejó de quemar madera. Cuando el petróleo apareció, el mundo no dejó de quemar carbón ni madera. Y esto solamente tomando algunos datos que podríamos citar de lo que fue, por ejemplo, el auge industrial del siglo XIX. La humanidad no ha hecho ninguna transición en su historia. El mundo utiliza hoy más del doble de madera que hace 200 años. Utiliza más carbón que nunca, particularmente en naciones que todavía se mantienen soberanas. Rusia, China, la India, que son los que siguieron generando industria a base de carbón. Hoy se utiliza carbón más que nunca. Se utiliza petróleo más que nunca. Gas más que nunca. Energía hidráulica más que nunca. Energía solar y energía eólica más que nunca. Las nuevas energías se van sumando a las energías existentes. No se transita simplemente del no ser al ser. No es esa discusión filosófica entre Heráclito y Parménides. Simplemente se añaden. Y los mercados van evolucionando naturalmente de acuerdo a los costos y los beneficios, en qué les conviene y cómo les conviene implementar estas nuevas formas de energía. Donde uno va a favorecer si se hace esto de manera ordenada, respetando el orden espontáneo. Y no bajo la imposición burocrática de personas que solo quieren favorecer a determinados capitales bajo la anuencia de la Agenda 2030, que es una forma de corporativismo. Únicamente los países ricos del mundo están siendo capaces de abandonar determinadas fuentes de energía, como el caso del carbón para la producción de electricidad en España. Pero incluso en España, más del 70% de la energía proviene de combustibles fósiles. Y el tema es a qué costo tuvieron que pagar esta supuesta transición. Si no, vayan a ver qué sucedió, por ejemplo, con su industria agropecuaria, en vista de la agenda ecologista. De hecho, vamos a ver que en España los combustibles fósiles siguen en valores muy similares a lo que fue, por ejemplo, los años 50, en cuanto al consumo de energía fósil. La rapidez de la transición energética es más que cuestionable, incluso en los países avanzados, como sucedió en Alemania, que finalmente van a tener que volver a la energía nuclear como sí lo hizo Francia. Los países pobres del mundo además tienen otras prioridades. En países pobres como los nuestros, los objetivos inmediatos no están en reducir la emisión de gas del efecto invernadero, cuyos eventuales efectos positivos se notarían dentro de décadas. Los objetivos están en dejar de ser pobres cuanto antes. La prioridad de un país pobre es desarrollarse, industrializarse, volverse ricos primeros. En una nación como Argentina, con un PBI destruido, la última de las prioridades es salir a firmar pactos con el Acuerdo de París, cuando todavía tenemos un 55% de pobreza y casi un 20% de indigencia, cuando tenemos índices históricos de jóvenes analfabetos, donde tenemos un sistema de analfabetismo crónico dentro de la sociedad. Entonces, hoy se tiene que entender que un mismo régimen como la Agenda 2030 es inaplicable a países con realidades tan diversas y tan distintas. No estamos en la misma condición económica que Sudáfrica, Japón o Inglaterra.
Entonces, las naciones, cueste lo que cueste, se van a desarrollar porque primero se deben a su propio pueblo. Entonces, no tenemos ningún derecho moral a decirles a países como Haití, El Salvador, Honduras, qué pueden hacer y qué no pueden hacer con su industria, qué pueden hacer y qué no pueden hacer con su población, porque lo van a hacer cueste lo que cueste, independientemente de la coyuntura tecnológica actual, porque van a buscar lo mejor para su pueblo. Entonces van a industrializarse a base de combustible fósil, que es lo que hoy impera, mal que le pese a empresas como Getty, que buscan lavar su cara y eliminar la competencia financiando organizaciones como Just Stop Oil, donde ya han salido el cruce con Repsol, porque son formas de corporativismo, buscando concentrar estos mercados, porque lo digo una vez más, necesariamente se va a seguir consumiendo combustible fósil. Por eso hay capitales que han crecido a base de combustibles fósiles, como Rockefeller o Getty, que hoy están financiando a Greenpeace o Just Stop Oil o Stop Ecocide. Los financian porque se aseguran que no surja competencia en el mercado de combustibles fósiles, porque ese mercado cautivo que genera más del 80% de la energía que consume la nación va a depender solamente de estas dos marcas, impidiendo que se industrialicen y se generen nuevas marcas que compitan en el mercado. Por eso financian ecologistas, porque están buscando evitar que emerja nueva competencia y que los mercados cautivos sigan dependiendo siempre de la misma firma, que en este caso es Rockefeller o Getty. Es momento que la gente abra los ojos con lo que es verdaderamente el ecologismo, que dejen esa fantasía que están vendiendo incluso algunos líderes religiosos que están muy mal informados, salvo que actúen de mala fe, diciendo que se trata de cantar con los pajaritos y plantar arbolitos. Se tratan de formas de corporativismo que hacen más rico al rico y más pobre al pobre. Entonces, si realmente quieren combatir la pobreza, hoy que está de moda esto de la opción por los pobres, dejen que los pobres se industrialicen, se reproduzcan y vuelvan a ser Argentina grande de nuevo. Nada más y muchísimas gracias. Les recordemos a la gente que este programa es sobre el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Nos despedimos y nos vemos en próximos programas de La Resistencia.